Un saludo muy especial. Bienvenida, doña Leticia Escardó Rueda. Muchísimas gracias por aceptar esta videollamada, esta entrevista. Allí desde una España, me imagino, bastante fría. ¿Se encuentra en este momento en Madrid, doña Leticia? Encuentro, sí, en los alrededores de Madrid y sí, realmente hace frío, 9 grados. Pues muy bienvenida. Yo me permito presentar a doña Leticia. Ella es periodista. Ella sí es periodista. Yo soy un aficionado del periodismo. Es máster en informática. Ha sido, entre otras cosas, directora durante, no sé si 13 o 14 años de la revista Cuenta y Razón. Es fundadora y actual secretario general de la Fundación Belén y directora de La Terapia del Arte. Entre sus obras, entre sus publicaciones, se encuentra el libro Cómo superar una crisis, publicado por la Comunidad de Madrid, y también artículos periodísticos en la revista Alfa y Omega, en otras publicaciones. Entonces, doña Leticia, de nuevo, muchísimas gracias. Comencemos primero con esa faceta periodística. ¿Cómo llega usted al periodismo, doña Leticia? Pues, con honradez. Quiero decirle que desde que era pequeña, desde que tenía 11 o 12 años, me pareció muy fácil hacer redacciones. Con todos mis compañeros decían, uy, qué difícil, pues a mí me resultaba muy fácil. Y desde esa edad estaba muy acostumbrada y me gustaba muchísimo leer el periódico. Entonces, estaba viviendo en Roma, mi padre estaba destinado ahí y la verdad es que me gustaba muchísimo la política internacional y bueno, pues empecé sobre la marcha. Había un periódico en el colegio que lo llevaba la institución teresiana que se llamaba Tíber, por estar en Roma, y empecé a practicar, a escribir. Luego hubo un concurso, pues esto debía ser en los años 60, para, con motivo de la boda de la reina Fabiola de Bélgica. ¿Eh? Pues bueno, un concurso de cuentos, yo me presenté, era un periódico nacional español, el Ya, ha desaparecido, me presenté y bueno, y quedé ganadora y publicaron el cuento. Y aquello, eso de verme en letra impresa, uf, fue un subidón y dije, uy, pues esto sí que me gusta. Así que luego ya a la vuelta en Madrid, pues empecé a estudiar. Pero entonces escribe en español, en italiano, wow. ¿Y Eh, sigue hablando el italiano? ¿Sigue escribiendo en italiano? Bueno, sí, 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 y me encanta. A Roma vuelvo con mucha facilidad, con mucha presencia. Me encanta Italia. Y bueno, sí, afortunadamente puedo también escribir en inglés y hablar inglés, pero Roma es una ciudad especialmente bonita. Otro encuentro. Entiendo que usted compartió con don Julián María hace unos 25 años. ¿Nos puede compartir un poquito cómo conoció a don Julián? Sí, bueno, pues como casi todas las cosas buenas en la vida, empezó por el amor, porque yo me casé con el que sigue siendo mi marido después de 54 años, pues que es de Soria, y entonces empezamos a ir todos los veranos a Soria. Y don Julián Marías veraneaba también en Soria y era amigo de mi suegro. ¿Eh? Mi suegro era profesor y académico, y entonces tenían una reunión que se llamaban de los cráneos, y yo a veces bajaba en mi suegro allí y entonces saludaba a don Julián, pero claro, con don Julián me llevaba exactamente 30 años. Y entonces, que yo era jovencísima y empezaba a esperar un niño, bueno, me parecía que aquello era una distancia enorme, ¿no? Pero la verdad es que fue siempre muy encantador, ¿eh? Muy como siempre, de verdad. Todas las personas que yo he conocido a lo largo de mi vida y que son bastantes, interesantes, inteligentes, buenas, ¿eh? Todas son modestas y están abiertas a la gente joven. Y ahí empecé a conocer a don Julián, pero era a distancia, digamos, pues eso, de saludarle por la calle, de saludarle a la salida de misa, de, bueno, bien, nada más. Así. Su amistad personal con don Julián comenzó en 1980. Entiendo que en un contexto muy difícil para usted, ¿correcto? Sí.
efectivamente, porque entonces estábamos viviendo en Londres y don Julián fue a dar una conferencia, como era amigo de la familia, era, pues, me parece que era en el Banco de Bilbao que iba a dar la conferencia, pues mi marido estaba invitado y me dijo que tenía que ir, claro. Y yo le dije que no, porque no podía, porque hacía un mes que la cuarta de nuestros hijos había muerto. Y la verdad es que no estaba para salir así en plan social. Le digo, pues le dices a don Julián que no puedo ir. Pero, claro, mi marido se acercó a don Julián a saludarle a la salida de la conferencia y le contó pues que por la razón por la que no. Y entonces a don Julián se le conmovió el alma y me dijo, ah, no, pues como la belleza cura, vamos a ir a ver una exposición de pintura, ¿eh? Y dile a Leticia que sí, que venga, que quiero hablar con ella. Y bueno, ahí sí que empezó nuestra amistad. Fuimos a ver una exposición en la Royal Academy, eh, apasionante, de verdad, porque la belleza efectivamente cura. Y luego a la salida, pues estuvimos hablando largo y tendido. Y don Julián enseguida me preguntó, a ver, ¿qué estás leyendo? Y yo estaba leyendo, me acuerdo, el cuaderno dorado de Doris Lessing. Me dijo, mira, nada, estás perdiendo el tiempo, dame tu agenda. Y todos llevábamos agenda entonces, y saqué la agenda del bolso, le di tienes que leer esto. Y me puso ahí 7 libros de C.S. Lewis para leer, y, y bueno, y me dijo, y después me escribes. Y así fue. Entonces, ahí empezamos realmente una gratísima amistad. Y desde entonces, pues la verdad es que le he seguido, porque justo en esos años, cuando volvimos a Madrid, estaba empezando sus cursos del Instituto de España. El Instituto de España reúne a todas las academias y en el edificio antiguo de lo que era la Universidad Central de Madrid, pues hacía don Julián unos cursos. Y durante todo el año, toda la década de los 80 y de los 90, hizo su curso, entre 20 y 25 lecciones, según caía, de octubre a junio, ahí estábamos escuchándole. Y eso era absolutamente maravilloso, de verdad, un prodigio. Ya me parece que en el otoño del 95, 96, me, me invitó a participar, a ser directora de Cuenta y Razón, la revista que había fundado. Bueno, usted se ha referido a don Julián Marías como maestro del dolor, ¿verdad? ¿Por qué Julián Marías, maestro del dolor? Bueno, yo creo que dos, por dos aspectos muy fundamentales. Uno, porque realmente ha sufrido la separación, no por la salud, porque tenía una salud maravillosa hasta el final de sus vidas, sino porque sufrió primero la muerte de su hermano mayor, con el que estaba unidísimo y que le quería mucho. ¿eh? Ese, ese hermano, ¿eh? Que me contó en la última entrevista que le hice, realmente días antes de morir, con el que se había prometido y jurado no decir nunca una mentira. Y me dijo entonces, ya le digo que unos días antes de su muerte, y lo he cumplido. Lo dijo con una satisfacción impresionante. Yo le había preguntado qué le había producido más satisfacción a lo largo de su vida y había tenido cosas tan preciosas como, pues, por ejemplo, pertenecer a la Academia Pontificia de Cultura, y nos contaba pues, que había desayunado con Juan Pablo II, al que quería muchísimo. Le había nombrado senador el rey al empezar la democracia en España. Tenía cosas, había sido profesor de la Universidad de Yale, de la Universidad de Harvard, había dado conferencias en todo el mundo. Entonces dices, pues yo pensaba que iba a decir una de esas cosas, ¿no? De lo que más le había llenado en la vida. Pues no, lo que más al final de su vida, y es precioso recordarlo, es que no había dicho una mentira como se lo había prometido a su hermano. Pues ese es el hermano que se murió siendo él, debía tener 9 o 10 años. Su hermano le llevaba 3 y para él fue realmente un golpe. Pero luego sufrió la muerte de su madre. Luego sufrió la cárcel.
después de la Guerra Civil Española. Después sufrió, y recién casado, la muerte de su hijo mayor, que se llamaba Julianín, que tenía 3 años. Ahí es cuando a él le conmovió que yo era exactamente un poco parecido a como nos encontramos en Londres. Entonces, después sufrió la viudedad, siendo joven, relativamente joven, pero que se quedó viudo con 60 años. Y él, una de las cosas que decía, siempre le gustaba hablar de Israel, de- y, de, y decía que una de las cosas que le parecía es que los judíos tenían una fuerza tremenda porque eran inconsolables. Hay pérdidas que no se pueden consolar, ¿eh? Entonces, él aceptó esa realidad de la muerte de los seres queridos y realmente con espíritu de trascendencia, es decir, nos volveremos a encontrar. Y para entonces yo quiero ser el que quiero ser, porque es la vida eterna. Y, y lo pensaba muchas veces. Entonces, en ese sentido, es, es maestro del dolor porque lo superó, ¿eh? Fue capaz de superar el dolor. Y, y es también maestro del dolor porque se ha ocupado con mucha profundidad de lo que es ser persona. Entonces, como es un condicionante tremendo en la vida, el dolor, pues realmente tiene cosas preciosas sobre el mapa del mundo personal, sobre ser persona, a lo largo de sus escritos. Bueno, don Julián Marías hablaba de las raíces morales de la inteligencia, de la conexión entre la moral y la inteligencia. ¿Cree usted que esa experiencia del dolor ha modelado de alguna manera esta persona, esta filosofía de Julián Marías? Bueno, yo creo que todas las experiencias vitales, y ahí está la razón vital, nos modelan, efectivamente. Sí, sí. Julián Marías, yo creo que fue modelado por la vida, ¿eh? Por la vida que fue difícil y dura. Él lo cuenta muy suavemente en sus memorias, pero su padre tenía una posición buena, vamos a decir, holgada, como director de una banca buena en Valladolid. Cuando vino a Madrid, pues empezaron a irle francamente mal los negocios y tuvieron una situación muy difícil económicamente. Entonces, ya ahí lo pasó mal, ¿eh? Desde ese punto de vista de cambiar de situación, ¿no? Y, y realmente su espíritu, vamos a decir, moral, su integridad moral era de un calibre y de una calidad solo comparable con su inteligencia. Era el prototipo de persona. Él lo decía muchas veces que la inteligencia y la bondad están unidas, pero en su caso era clarísimo y sin duda la vida le había modelado. En algún momento, don Julián le recomendó leer a C.S. Lewis, un autor inglés a quien admiraba y encontraba muy interesante. A Marías esa lectura de una pena en observación le ayudó mucho en un momento de crisis, la muerte de Lolita, ¿es verdad? Sí, 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 y lo recuerda muchísimo. Lo recordaba vitalmente, es decir, que la ventaja de don Julián es que le gustaba tener amigos de distintas edades, ¿eh? Y salíamos a cenar, ¿eh? Y salíamos de excursión y siempre hablaba exactamente de C.S. Lewis como una herramienta. De los libros que me mandó, pues los 7 que me mandó leer, eran de C.S. Lewis y los leí de arriba abajo y honradamente a día de hoy, ya han pasado muchos años, sigo teniéndolo de cabecera en mi mesilla de noche. No falta. C.S. Lewis es ración diaria. C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, afirma, nada tengo que ofrecer a mis lectores, pues, sino mi convicción de que cuando llega el momento de sufrir el dolor, ayuda más un poco de valor que un conocimiento abundante, algo de compasión humana más que un gran valor, y la más leve tintura de amor de Dios más que ninguna otra cosa. En su opinión, ¿será verdad que para afrontar la crisis es más útil ese valor que el conocimiento? Bueno, a ver, doble sentido. El conocimiento a veces lo entendemos estrictamente intelectual, o sea, estudiando un libro, pero el conocimiento también es vital, ¿eh? Ahí Ortega lo decía mucho, ¿no? Se aprende viviendo, ¿no?
Entonces Julián tenía eso, profundamente heridas en su cuerpo que había sabido superar. Y C.S. Lewis efectivamente lo dice claramente y él lo practicó. Es decir, cuando una persona dice, a mí me ha pasado y yo lo he hecho, pues yo creo que es fundamental. Don Julián siempre decía una cosa muy bonita y es que sin valor no existe ninguna virtud, que la principal era el valor en el sentido, vamos a decir, primario, de ser valiente, de saber afrontar de frente las dificultades. Y efectivamente, ante el dolor, y desde luego hay muchos casos en la literatura, pero bueno, al que íbamos en este momento, que es Julián Marías, él lo ha sabido afrontar muy valientemente en momentos dificilísimos, con mucha valentía y sabiendo que el conocimiento, vamos a decir, esa capacidad de superar el sufrimiento, de superar el dolor, nos da más seguridad y nos afianza en el conocimiento vital de que es posible. ¿Eh? Y que yo me planteo, bueno, don Julián ponía el caso precioso de decir, imaginaros lo peor de lo peor, que te juzgan injustamente y te condenan a muerte. Es el caso de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ponerlo en el día que a él le tocó vivir de, de la Guerra Civil Española. Te juzgan injustamente y te condenan a muerte. Pero tú, en ese momento, eres realmente dueño de saber perdonar a tus enemigos, saber dar el paso valiente, no tener que afrontar, no cerrar los ojos, no pedir una venda. Eres tú en ese momento y para eso hace falta valor, sin duda, mucho valor. ¿Sería posible aplicar la filosofía de la razón vital, la filosofía de Miguel de Unamuno, de Ortega y Gasset y de Julián Marías a situaciones de crisis personal? Pues yo creo que sí, sin duda. Primero son modelos vitales, de cómo han afrontado con una integridad moral ejemplar. Esa es la vista. Pero además demostrando palpablemente de que primero es en la adversidad cuando nos definimos como persona. No hay ningún otro momento. Cuando todo sonríe y es fácil en la vida, pues no tiene ningún mérito, pero cuando te defines quién eres es en la adversidad. Y, y Julián lo demostró pues, en situaciones de verdad injustísimas y tremendo pensar que al final de la Guerra Civil Española un amigo suyo le traiciona, le denuncia con una denuncia falsa y le encarcelan. Bueno, en ese momento hay que saber que estar en una cárcel era como estar condenado a muerte, de verdad, en ese momento en Madrid. Es decir, que tuvo que pasar una dificultad terrible. Fueron, afortunadamente, Lolita, su mujer, entonces no eran ni novios, pero sí su amiga, porque se habían conocido en la universidad, le ayudó muchísimo, muchísimo para salir. Y salió a los 3 meses, pero esos 3 meses de verdad debieron ser muy, muy duros. Y tenía 25 años. ¿eh? Y durante la guerra, y justo al final de la guerra, tuvo un valor y un temple, ayudando en lo que quiso ser por parte de don Julián Besteiro, que había sido un prohombre, catedrático también de la Universidad de Filosofía y socialista, había sido presidente de las Cortes, pues quisieron hacer una, bueno, y lo hicieron, lo que pasa es que no hubo posibilidad de acuerdo, un acuerdo con el régimen de Franco para llegar a una paz entendida sin vencedores ni vencidos. Y durante todo el mes de marzo, la guerra terminó un 1 de abril, pues durante todo el mes de marzo, Julián Marías escribió el editorial de ABC republicano, la primera página del ABC en la zona de Madrid, claro. Entonces, ahí se jugó el tipo, materialmente, físicamente, pero eso a diario, porque además estaba diciendo y haciendo lo que le parecía que era la honradez, lo que decía 70 veces, luego lo ha recopilado todo en un libro muy bonito, Elio Carpintero. Todos esos artículos de verdad merecen ser leídos, pero se jugaba
personalmente cada día que iba al periódico, porque además había como una guerra interna con el Partido Comunista. Y entonces mm, esto fue realmente muy, muy difícil. Eh, es un ejemplo de esa realmente posibilidad de que con una gran convicción moral eres capaz de superar las dificultades en la vida, las que sean. Usted ha escrito un libro, Cómo superar una crisis, que fue publicado por la Comunidad de Madrid y entiendo que parte del eje, del núcleo del libro es precisamente la filosofía de la razón vital de Unamuno Ortega y Marías. ¿Nos puede compartir un poquito cómo surge este libro? Bueno, pues sí, dentro de uno de los proyectos que teníamos europeos era hacer un curso que tuviera interés, un curso a distancia. Y entonces nosotros, bueno, dentro de la Fundación Belén intentamos ayudar a familias con hijos con problemas y lo que hemos visto es que cuando se tiene un problema en la familia, pues surge una crisis, es la respuesta clara, ¿no? ¿Y cómo se supera? Entonces pensamos que teníamos que hacer el curso así, a distancia, en cómo se puede superar una crisis. Y luego salió también el curso que dijimos, pues voy a hacer sobre eso un libro. Y un poco en el estilo también dialéctico de la razón vital, pues es como un diálogo entre una profesora de filosofía jubilada y un alumno que le viene a ver y le hace preguntas. Y bueno, lo curioso es que esto se publicó en el año 2004, cuando en Madrid hubo un tremendo atentado que murieron 300 y pico personas por unas bombas en los trenes. Y a lo largo de todo el recorrido de esos trenes, los institutos después, pues ese libro sirvió de ayuda porque se repartió a todos los institutos para los adolescentes que estaban todos temblando una vez pasado esto de coger el tren. Así que, bueno, pues tuvo una cierta utilidad, nunca pensada. ¿Nos puede hablar un poquito más de la Fundación Belén? Usted es fundadora y actual secretario de la Fundación Belén. ¿Cómo surge la fundación? Bueno, pues por la vida misma, como le decía, cuando murió nuestra cuarta hija, pues se llamaba Belén, y entonces pensamos, bueno, pues que dentro de una familia pues normal, de clase media, con muchos médicos alrededor, con catedráticos de pediatría cerca, y sin embargo, cuando surge un problema, sí, parece que se viene el mundo encima, no sabes cómo solucionarlo. Un problema, quiero decir, difícil, porque tenía parálisis cerebral y no era fácil. La realidad es que se murió con 3 años. Y entonces pensamos, bueno, pues cuando tengamos tiempo, procuraremos devolver a la vida lo que la vida nos ha regalado, que es exactamente esa experiencia, de que hay que ayudar a las familias cuando tienen una dificultad. Y es a lo que realmente se dedica la Fundación Belén, a dar información y formación gratuita a las familias con hijos con problemas. ¿Le ha aportado algo la persona, la filosofía de don Julián Marías a su trabajo allí en la fundación como secretario general, acompañando a las familias? Pues muchísimo, porque, porque vamos a decir que es una filosofía muy vitalista. Y bueno, yo creo que está muy bien definida por Ortega, ¿no? El que cada uno que somos náufragos en la vida, pero tenemos que mm, lidiar con nuestra agua, que es nuestra circunstancia, ¿no? Y si no salvamos esa circunstancia, no nos salvamos nosotros. Es decir, esa precisamente vitalidad es lo que nos va a salvar. La salvación viene de nuestro hacer en lucha con la circunstancia, con el agua que nos ahoga. Y eso pues tiene posibilidad de hacerse realidad, de no rendirse, de seguir intentando superar las crisis y las dificultades. Y que en eso tiene um, la mayor victoria las personas, cada persona, en rehacer su circunstancia, moldearla. En esa misma línea, doña Leticia,
¿Podría aportar algo la filosofía de Julián Marías a la psicología? Vemos en el caso de Helio Carpintero cómo ha, digamos, ha tomado muchos elementos de Ortega de Julián Marías eh, para llevarlos, digamos, a la psicología, ¿no? En su Sí. opinión también puede aportar algo Julián Marías a la psicología. Pues yo creo que sí, sin duda, ¿eh? En el caso de Ortega, además, es que se interesó desde muy, estaba empezando la psicología, pues prácticamente desde mil, 1915, ¿eh? Él hizo muchos cursos dedicados a estudios psicológicos, a personalidades, ¿eh? Le dedicó en un principio también mucha atención. Estaba empezando, por ejemplo, las teorías de Freud y, y yo creo que Ortega empezó en España a estudiar y hizo varios cursos sobre principios de psicología. Y don Julián, yo creo que no se ha salido de la filosofía, ¿eh? Pero sí le ha dedicado muchísimo pensamiento a la persona. Claro, la persona pues es un conjunto, un compendio, y la psicología tiene una parte fundamental. En ese sentido, sí que nos ha ayudado, ¿eh? A todos los que hemos seguido un poco su filosofía y que le hemos visto vitalmente hacer la vida, ¿eh? Ejemplarmente, pues te ayuda para no rendirse a la menor dificultad, para saber hacer frente con valor, una vez más el valor, ¿eh? Pues para todo eso ayuda muchísimo, ¿eh? Y yo le tengo presente a don Julián día a día. Leticia, ¿nos puede compartir y contar algo de sus próximos proyectos, sea en la fundación, sea en la terapia del arte, algún proyecto, digamos, de algún artículo? Bueno, pues tenemos para este año un proyecto que yo creo que es francamente muy interesante frente a una realidad que nos ha llegado a la Fundación, por ejemplo, y es el aumento en los dos últimos años de las autolesiones graves de los intentos de suicidio. Entonces, es un dato absolutamente escalofriante porque en los dos últimos años la estadística ha aumentado muchísimo. El suicidio ha aumentado en España en general, pero en los 2 años de adolescencia ha llegado a un aumento de un 39%. Entonces no nos podemos quedar sin hacer algo, ¿no? ¿Y qué hemos pensado hacer? Y estamos en ello. Este es el proyecto para nuestro año. Pues hacer un estudio entre 2.000 estudiantes, un test psicológico, un poco basado en la logoterapia de Viktor Frankl sobre el sentido de la vida, y ver cuál es el resultado, qué está pasando en nuestros adolescentes. ¿Tiene sentido? Ellos piensan que la adolescencia es enriquecedora, es un momento clave, están haciendo un esfuerzo por realmente apoyar en ese momento la clave personal suya, ¿no? Su potencialidad, pues algo falla, ¿eh? Falla en nuestra educación, falla en nuestra sociedad y queremos investigarlo. Y una vez que hayamos hecho esa investigación, ya tenemos hecho el test y ahora nos queda que los estudiantes lo consigan, cumplimentar, pues queremos hacer también unos cursos para padres y profesores con el resultado, pero siendo bastante práctico, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que escuchar? ¿Cuáles son los problemas que en este momento tienen? ¿Qué son las carencias? Eh, Eso sí, no. Pero bueno, primero lo vamos a estudiar y después vamos a intentar darle forma en formato de charlas, no digo conferencias porque es muy serio, pero charlas que sean muy prácticas, más bien talleres, talleres para padres y profesores. Ese es el objetivo y el curso para este año. ¿Se sabe, doña Leticia, o hipotizan sobre cuál puede ser la causa de este aumento de autolesiones en los adolescentes? Entiendo pues que ese es precisamente el objeto de la Sí, investigación, pero sí. ¿qué supone usted que van a encontrar? Pues vamos a ver, suponemos que no hay conciencia. Primero, que el adolescente está muy ensimismado en una
por supuesto, en las pantallas, que el móvil les está haciendo mm, realmente confundirse en la vida, ¿eh? Confundirse en el sentido de que piensan que tienen mucha comunicación, pero no para lo que es la vida interior. O sea, se cuentan y se dicen banalidades, tonterías, pero no es profundo, ¿eh? Y sin embargo les consume, pues eso, 5 horas diarias, ¿eh? Y eso, si se lo dedicasen ese tiempo, se lo dedicasen realmente a pensar, ¿yo quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo me forjo? Si tuviesen presente eso que decía Cervantes, tú mismo te has forjado tu ventura, tú mismo, pero forjar es golpe a golpe, forjar es poniendo el hierro candente, ¿no? ¿No? Eso tenemos que saber que fácil no puede ser, nada que tenga valor en la vida. Y bueno, tenemos ilusión en que salga. Ese es un libro muy bonito de Julián Marías, El breve tratado de la ilusión. Eh, una última pregunta, doña Leticia, para que pueda ya descansar, porque ya está muy tarde en España. ¿Cómo invitar a los adolescentes, a los jóvenes a pensar, precisamente como a desconectarse un poquito del móvil y tener esos tiempos para pensar, pensar sobre qué, cómo pensar, ¿verdad? ¿Cómo se piensa? Pues don Julián nos lo recomendaba muchísimo y decía que el cerebro, el pensamiento, es un músculo y que si todos los días lo ejerciésemos, porque hay que preguntarse, o sea, hacerse preguntas uno a sí mismo. Y cuando se es adolescente, mucho más. ¿Yo qué quiero? Don Julián echaba mucho la palabra deseo encima, ¿no?, de la mesa. Pero hay que saber qué se desea, hay que preguntarse, ¿y yo qué deseo en este momento? ¿Qué me mueve a mí a buscar y a realizar ese deseo? Pero es que tiene que saberlo. El joven no puede contentarse con, vamos a decir, perder el tiempo. No, tiene que saber que él tiene por delante la preciosa tarea, que es realmente un reto vital, de hacerse persona. Y eso, si no sabemos explicarlo con entusiasmo y realmente brindándoles la oportunidad de ejercer su libertad, pues entonces es que estamos muy equivocados en la sociedad. Tendremos que reformar. Doña Leticia, muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos aquí desde su casa, desde su domicilio. Le quedamos muy agradecidos por compartirnos de su experiencia personal con Julián Marías, de su conocimiento, de su trabajo en la Fundación Belén, de sus proyectos. Y bueno, desde ya entonces le invitamos al siguiente programa para seguir hablando sobre Julián Marías, sobre esa faceta periodística y digamos sociológica de Julián Marías, en su trabajo en los periódicos, en la Fundación Fundes y su trabajo también en la revista Cuenta y Razón. Pues muchísimas gracias a la universidad y a usted, profesor, en particular, porque me parece muy interesante. Todo lo que sea, poner una otra expresión de don Julián que me parece muy bonita, volver a hablar del espesor del presente. Pues, pues lo que usted está haciendo es añadir espesor al presente. No nos podemos contentar con una peliculita, tenemos que darle profundidad. Y esto es muy importante. Así que muchas gracias a ustedes y quedamos aplazados para la próxima. Con mucho gusto.